Estábamos acostados y la puerta se abrió de repente, así. Siempre decían que era una persona muy seria. Que lo atacó con tal brutalidad que lo desvivió igual. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos una vez más a Noches sin Luna Podcast. Abismo, ¿cómo te has encontrado esta semana? Bueno, pues buenas noches y un gusto verte nuevamente. Y pues ya un buen tiempo sin grabar. ¿Cómo te sientes después de que tuvimos un tiempo sin grabar nuevamente aquí grabando? Pues no sé, me sentía como que un poco pues con ganas de retomar las grabaciones. Pues de cierta manera pues es una distracción, un break, una manera de relajarse pues después de todo el trabajo y así. Y de hecho en esos días me estuvo pasando un par de cosas medio extrañas. Uh-huh. Pero no las recuerdo del todo. Solamente en una ocasión recuerdo que pues ya era de noche, estaba durmiendo y pues yo solo dormí en la hamaca, ¿no? Entonces en que estaba durmiendo pude sentir como que si alguien apoyara una mano o dejara caer el peso de un lado de la orilla de la hamaca. Como así, ¿no? Ajá, como si fuera a subir o algo así. Okay. Entonces en que sentí como que el peso se movió en la hamaca. Y dije como que pues, ¿qué onda? Y vi a ver y no había nada. Y entonces pues me vine a seguir durmiendo. Y en eso sentí como cuando alguien se acerca demasiado a la hamaca y te topa con una pierna o algo así. Como que se mueve, ¿no? Ajá, como que cuando le pegan mucho con una pierna o algo así, como que te empujan tantito y la hamaca regresa hacia la persona o el objeto. Uh-huh. Y como que se abolla, se manca, no sé cómo podría decirse, como que queda la tensión entre la persona y la hamaca, así quedó. Pero no me dio por mirar a ver, porque sí sentí como que alguien había ahí. Y pues mi cuarto está cerrado, por lo general siempre está cerrado. Entonces ya después sentí de nuevo como que se bajó. Y cuando ya dije, pues esto ya está demasiado extraño, miré a ver y no había nada. O sea, no había nada. Sí, y pues en que he comentado de que mi perrito duerme pues, en el mismo cuarto que yo. No hubo manera de que fuera él, ¿no? O sea, ¿lo viste acostado? Ajá, él estaba acostado durmiendo, no había sido él. ¿Y ni te dio miedo o no? O sea, no, nada más fue como el momento de sentir algo extraño. Pues no me dio miedo. Y en esas ocasiones, pues yo se me estuve quedando solo porque mi mamá se fue hace un par de días. Okay. Y estaba solo en mi casa. Entonces, en ese lapso de que andaba solo ahí, fue cuando sentí eso. Pero solo fue un día, no fueron... No volvió a pasar. No, ya no volvió a pasar. Y actualmente pues no me ha vuelto a suceder algo así. O no que yo recuerde. Pero... Y era muy noche. Pues ya eran como las 2, 3 de la madrugada. Ya estaba. Sí, o sea, fue como que un lapso en el que siempre me suelo levantar a esa hora porque por lo general a esa hora se levanta el perrito y le abro la puerta para que salga a hacer sus necesidades. Pero él no se había levantado, yo estaba acostado, bueno, mira, estaba acostado. Ya después de un rato se levantó y lo que él suele hacer es como que pasa debajo de la hamaca y con su espalda como que empieza a golpear. ¿No? Ajá. Y luego se sacude. Entonces cuando escucho eso es como de que ya sé que me está pidiendo salir, ya le abro y sale. Fíjate que en mi casa hace 2 días pasó algo igual un poco extraño. Estábamos acostados y la puerta se abrió de repente así sola. Pero la de acá. La de adelante sí. Okay. Eran como las 12 más o menos. Uh-huh. Y se abrió de la nada. Y fue así, o sea, estaba mi hijo, pero pues para que no se asuste yo le dije fue el viento. Pero pues la puerta nunca se abre sola. Uh-huh. Y sí, se me hizo algo muy extraño. Pero tenía su segurito y todo. Sí, la puerta, así como la ves así, ¿no? La puerta no se abre. Uh-huh. Por más que aparte de que pues, ¿cómo se llama? Pues ya ves que está flojo de un lado, pues no la han podido componer. Ajá. Pero eso impide igual que se abra sola. Ok.
Y pues se abrió así como cuando, o sea, tú has entrado y has empujado la puerta. Ajá. Y así se sintió, así se vio. ¿Mm? Yo tiene mucho eso. Fue hace 2-3 días. Más reciente. Sí. Pues para final de finados. Puede difuntos. ser que tal vez estaban yendo, estaban entrando, quién sabe. Pero así fue muy extraño. Pues sí, o sea, pues digo, básicamente como que está la coincidencia o como que se unió en el fue como 30 de noviembre, ¿no? Sí, aproximadamente. Ok. Bueno, ¿te parece si empezamos con el tema de hoy? Pues sí. Bueno, te quiero decir un pequeño poema, párrafo, como lo quieras ver, y tú me dices qué piensas de la persona que escribió eso. No te voy a decir nombre, no te voy a decir nada. Uh-huh. Te voy a decir el párrafo y me dices qué es lo primero que se te viene a la mente. Ok, dice así. Con su muerte iba a buscar a su madre en otras dimensiones, porque aquel que no tiene madre carece de origen. Tú al leer eso o al escuchar esto, ¿por qué tipo de persona crees que haya sido escrito? O sea, ¿a qué te refieres? ¿Con qué tipo de persona? O sea, no sé, ¿cómo te podría decir? Una persona buena, un buen escritor, un poeta. Pues es que para... ¿O qué es lo primero que se te viene a la mente? Pues tal vez alguien que sufrió una pérdida, pues, de su madre. Uh-huh. Y no la ha podido, o sea, ese dolor lo lleva y no lo ha podido superar. Y pues para escribir o algo así, no tienes que ser totalmente un escritor, sino que se te puede dar ese don, uh-huh, esa virtud de poder escribir y expresarte de cierta manera. Pero no te podría decir exactamente quién. O sea, que si una persona buena, mala o... Lo puedo haber escrito. Uh-huh. Ok, ¿a qué voy con esto? Porque mira, eso pasó en el año 2007. Okay. En la colonia Guerrero de Ciudad de México existía un hombre llamado José Luis Calva Cepeda. Este hombre, pues las personas que veían ahí siempre decían que era una persona muy seria, muy reservada, pero tenía una característica, que a él le gustaba escribir. Uh-huh. Y hacía poemas. Y mucha gente lo veía recitar sus poemas en parques, en esquinas de donde pasaban los carros, en varios lados. Él siempre estaba recitando sus poemas. Y ¿cómo te puedo decir? De que él tenía una novia. Uh-huh. Que igual muchos dicen que la forma en que él la logró conquistar fue pues a base de los poemas que le escribía. Pero él, al tener esa relación, todos decían que era una relación normal, una relación tranquila. Hasta que en el 5 de octubre, su novia, que se llamaba Alejandra, tenía 32 años. Y el 5 de octubre ella desapareció. No fue ni a trabajar, no se comunicaba con sus papás, con los compañeros del trabajo, y lo cual a sus padres se le hacía muy extraño, porque a pesar de que ella vivía aparte de ellos, ella siempre estaba en comunicación con ellos. Si no era una visita que les hacía, era un mensaje, una llamada. Ella siempre avisaba dónde estaba, cuándo salía y ese tipo de cosas. ¿Y qué pasó? Que su mamá empezó a llamar a su novio, que es José Luis. Lo empezó a llamar preguntando si no sabía algo sobre ella. A lo cual él decía que no tenía razón de dónde estaba ella. Que de hecho él igual la estaba buscando. Pasaron 2 días. Y el 8 de octubre de ese mismo mes fue cuando sus padres fueron a la policía. Levantaron la denuncia y todo, y fue cuando la policía empezó a buscar. Pero su madre insistía mucho en que José Luis tenía algo que ver. ¿Y qué hicieron? La policía fueron a casa de este hombre en la noche. Empezaron a tocar, pero él no estaba. Le empezaron a buscar y las personas decían que se había salido. Entonces al día siguiente, cuando ellos regresan al lugar, no está, pero se percatan de que él estaba fuera de la casa. Y entonces, antes de que él entre a su departamento,
son dos policías que lo interceptan y le empiezan a preguntar de Alejandra, que si sabía dónde estaba, que porque muchas personas decían que la última persona con la que la vieron fue con él, y él negando, decía no, yo no la vi, no la he visto, de hecho yo también estoy preocupado por ella. Y uno de los policías le dijo, ¿me podrías mostrar el interior de tu departamento? Porque es un protocolo que necesitamos seguir y tú eres el primer sospechoso. Y él amablemente les dijo, sí, yo se los muestro. Empezó a caminar delante de los policías. Al llegar a la puerta del departamento, él abrió, pero no dejó que los policías entren. Cerró la puerta y la cerró con llave. Los policías intentaban abrir, no podían. Y el departamento tenía un balcón, en el cual él subió y brincó. Y brincó para poder escapar. Pero al brincar él se lastimó y a pesar del dolor que le causó esa caída, él siguió corriendo. Y unas dos esquinas, un taxista lo atropella. Cuando lo atropella, por acá el taxista baja asustado y él empieza a preguntar, le empieza a decir que le dé un teléfono para que marque una ambulancia. Y entonces el taxista marca la ambulancia, pero él se desmaya, pierde el conocimiento antes de que la ambulancia llegue. Entonces los policías que están allá sienten un olor muy, muy fuerte, muy raro. Y cuando ellos abren a la fuerza el departamento estaba completamente a oscuras y se les dificultaba bastante ver. Entonces lo que ellos con unas linternas empezaron a alumbrar y veían que en el cuarto lo único que lo mantenía, por decirlo así, alumbrado eran 4 velas de diferentes colores que estaban en un altar. Y ellos empezaron a indagar más en el departamento, y en la mesa de su comedor él tenía un plato con un pedazo de carne que se veía muy extraño, y al lado de él habían 2 pedazos de limón. Entonces ellos siguieron buscando y tenía una caja de cereal donde tenía huesos de restos humanos. Y abrieron el refrigerador y había partes también de un cuerpo. Y entonces en su habitación principal él tenía un armario, que de ahí salió un olor mucho más fuerte. Ellos al abrirlo se encuentran con el torso de una mujer completamente desmembrado, y ya debajo de él había revistas para adultos, había libros de brujería y había un póster de Hannibal. ¿Has visto esa película? Uh-huh. Bueno, él era muy admirador de esa película. Y entonces empezaron a buscar, y incluso tenía zapatos de mujeres. ¿Qué hicieron? Pues cuando él lo llevan a la cárcel, primero lo llevan al hospital, y de ahí no va a juicio él, porque pues la caída le causa una conmoción y todo ese desastre, ¿no? Entonces cuando empiezan a indagar, resulta que el 11, no recuerdo, creo que 2 semanas después, sale una señora que tenía una hija llamada Verónica, que resultó ser la exnovia de José Luis. ¿Y qué pasó? Que a esta mujer la encontraron también desmembrada en unas bolsas verdes amarradas en un río. Y resulta que estaba vinculada con él porque fue su exnovia, y su mamá de esta mujer dijo que la enamoró igual con poemas. Y había otra víctima también que tenía las mismas características con las que encontraron a esas 2 mujeres. Entonces el 24 de octubre a él lo mandan a declarar, ya cuando está bien, su primera declaración. Y la juez le pregunta que si él se iba a comer la carne humana, a lo cual él dijo que no, que la carne era para los perros. Pero lo primero que dijo fue: pero encontraron mis poemas, ¿qué les pareció? Pero resulta de que cuando hicieron el análisis de la carne y todo, y incluso a él hicieron análisis, sí tenía rasgos de que había comido la carne humana. Pasó un tiempo
Y el 11 de diciembre de ese mismo año, él lo encuentra en su celda, colgado, diciendo que él se había quitado la vida, pero su familia decía que no, porque había recibido muchas amenazas de los presos de que lo iban a matar. Y ahora el poema que te mencioné al inicio fue el último que él escribió. Y ahora, sabiendo la historia de esta persona y el poema que te dije que fue su último poema realmente, ¿qué piensas tú sobre eso? Pues ahora sí que por lo que dices que tenía a sus padres, pues yo ya descartaría la parte de que sufrió esa pérdida, ¿no? Claro. Ahora, para poder escribir o poder tener ¿cómo te diré? Un cierto gusto por los poemas, por la escritura, no siempre tienes que tener tienes que tener como que algún problema psicológico. No se sabe, o sea, realmente por qué él habrá hecho eso y por qué a su novia, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues no, como que no puedo relacionar sus acciones con lo que él hacía. Muchas personas justifican sus acciones con la infancia que le dio, porque se me olvidó mencionar de que se dice que él perdió a su papá a los 2 años. Uh-huh. Y pues su mamá cada vez tenía una pareja diferente. Conforme él iba creciendo, su mamá lo obligaba a decirle papá a todo aquel hombre que ella llevara a su casa. Y él se volvió drogadicto, alcohólico por mucho tiempo, pero la gente siempre decía que era muy serio, una persona muy reservada. Incluso le podían decir de cierta manera que era amable con todo. Pues el simple hecho de que, o sea, el hecho de que su papá pues llegase a fallecer, y no veo por qué le tendría que causar un problema psicológico a tal grado que él pueda llegar a desviar a una persona y la pueda llegar a consumir, ¿no? Claro. Ahora, el simple hecho, o sea, dudo mucho que también pues las parejas que su mamá hubiese tenido lo relacionaran con el que tuviera este acto hacia su pareja o algo. Uh-huh. Así. Si tú me llegaras a decir de que nada, pues se convirtió en un asesino serial y agarró, no sé, a ciertas mujeres con ciertas características que tenían como un patrón, ¿no? Que se asemejaban mucho a su mamá, yo te puedo decir, no, pues como el caso de Edward Bain, ¿no? Ajá, que a consecuencia de, por decir, de lo que él sufrió, pues buscaba como que ese perfil para como que desquitarse de lo que le pasó, de lo que le hicieron, ¿no? Pero tal vez, no sé, por curiosidad o tuvo un pleito con su pareja y se le pasó la mano, o sea, no que se haya pasado la mano, hubo un accidente, se asustó, no sé, y no supo cómo desaparecer el cuerpo, ¿no? El cuerpo, decidió consumirlo. O sea, la verdad no podría pensar qué fue lo que le llevó a tener ese acto de canibalismo, ¿no? Yo pensaría eso igual, pero ya después de que la policía investigó de que hubieron 2 casos más que él estuvo involucrado de la misma manera, es como de que ya no, o sea, ya siento que es algo más que a él le gustaba hacer. Ya tenía un patrón, ¿no? Exactamente. Ok, pues no podría como que pensar o imaginarme que pudo haber cruzado por su cabeza para decir quiero probar la carne humana, y pues le gustó, y a tal grado de que pues lo llevó a cometer un acto pues contra tan atroz como eso, ¿no? Uh-huh. Okay. ¿Quieres contarme? Sí. Ahora, de todas las comidas que hay, ¿cuál es tu comida favorita? ¿Tu comida frita favorita? ¿Frita? No, rápida. ¿Rápida? Pues no sé, yo podría decir que la comida china cuenta.
algo más rápido, algo La sopa anís y la sopa instantánea. O algo parecido. que vendan en la calle, en las calles, Pues las hamburguesas. las hamburguesas. ¿Alguna vez tú te has preguntado de dónde proviene la carne de las hamburguesas? Pues las carnes de res, ¿no? Imagínate que vas caminando por la calle a ciertas horas de la noche y a lo lejos puedes observar un pequeño puesto, una mesita con un asador y a una persona asando carne y te ofrece que tú pues, le compres, ¿no? Ok. Y compres la carne, o sea, compres la hamburguesa y esa carne te sepa tan diferente a las que tú acostumbras, pero que te guste demasiado, que empieces a regresar a comprar. Consumirlo, ¿no? Ajá. Y que un tiempo después en las noticias veas la cara de la persona que te vendió las hamburguesas y con la leyenda que diga vendía Carne humana. hamburguesas con carne humana. No sabría qué pensar en ese momento. Primero creo que me daría mucho asco, mucho remordimiento. Pero no es como algo que pueda ya evitar, ¿sabes? Bueno, esa es la historia de Joseph Mateni o Joe Mateni. Ok. Esa persona nació el 2 de marzo de 1955 en Baltimore. Él se dice que tuvo 5 hermanos y su padre era de oficio militar, pero después él fue camionero y su madre pues se dedicaba al hogar. Ahora, un tiempo después, el papá de ellos decide abandonar a su familia, a lo que su madre tuvo que conseguir muchos trabajos para poder para poder mantener a sus hijos. Entonces ellos fueron como que enviados a diferentes lugares como para que los puedan ayudar, ¿no? Ajá, los puedan ayudar con la crianza y todo. Okay. No, son como que casas hogar o algo así, pero, okay, sí. Pero fueron a diferentes que los enviaron. Y su mamá pues se dedicaba a trabajar arduamente para poder llevar pues los gastos de ellos. A la edad de 19 años se dice que él se metió al ejército y estuvo pues ahí un tiempo, pero su comandante, como él fue una persona de complexión ancha, lo sometían a mucho ejercicio, le ponían a hacer demasiado ejercicio, al grado de que le causó un cierto fastidio y dejó el ejército. Y lo que él hizo fue que comenzó como que se metió mucho en el mundo de las drogas. Empezó a consumir demasiado y ahí conoció a su esposa, con la cual tuvo un hijo. Él comenzó a trabajar en una fábrica de pallets y bueno, en un día normal, después de salir de su hogar, él regresó y se llevó la sorpresa de que ya no había nada en su casa y no estaba ni su esposa ni su hijo, y él amaba muchísimo a su hijo. Él al observar que no había nada en ese sitio y que no había como que señales de que fueran a regresar por su esposa, él entra en una locura, o sea, empieza a golpear las cosas de la casa, empieza a azotarlas, empieza a romper todo lo que hubiese en su camino. Ajá. Entonces él lo que hace es que sale corriendo a un lugar donde él sabía que su mujer iba como que a comprar sustancias. Cabe recalcar que cuando él estaba como que consumiendo sustancias y todo, él conoció a su esposa porque ella igual consumía, era consumidora como él. Entonces él va a este sitio que era debajo de un puente para ver a un dealer al cual ella solía comprarle, pero cuando él llega no encuentra a su mujer allí y se encuentra a 2 personas en situación de calle, a 2 hombres, a lo que él les pregunta si han visto a su esposa, les da la descripción y al no tener la respuesta que él quería,
él enfurece tanto. Cabe señalar que él era una persona como de 1,80 de alto, Ok. con cerca de 200, como de 200 kilos. Ah, ok. No tanto, como 140, Ah, así. ok. O sea, era una persona robusta. Y aparte alto, así Ajá, que. entonces lo que él hace, que al entrar en furia, al no tener la respuesta de dónde está su esposa, y más que su esposa, su hijo, porque él lo amaba sobre Sí. todas las cosas, ataca a estos dos hombres con un hacha y los golpea al grado de desvivir a ambos. Una vez que los desvive, lo que hace es que, como en ese puente había un pequeño río cerca, agarra los cuerpos y los arrastra hacia el río y como que los amontona en un pequeño matorral que había ahí, y ahí los abandona. Pero mientras él está haciendo eso, se da cuenta que un hombre lo está observando. Había un hombre de ascendencia afroamericana Sí, que estaba ahí pescando, pero él se sintió amenazado por esta persona, claro. y lo que hizo fue que agarró un tubo que había ahí cerca y corrió hacia él. Y esta persona, al ser un hombre de la tercera edad, no pudo reaccionar a tiempo, y lo que hizo Joseph fue que lo atacó con tal brutalidad que lo desvivió igual, y hizo lo mismo que con los dos hombres al inicio. Los llevó y los dejó ahí en el río. Entonces él se va de ese sitio porque pues se vio lleno de sangre y asustado o confundido de lo que había hecho. Decide irse. Entonces, un tiempo después, llega la policía a su casa. En 1944, lo que hace que hubo una persona que logró ver a un hombre de complexión robusta y dio la descripción del hombre que había visto que estaba merodeando pues ese puente, y dieron con que podría ser un posible sospechoso, Joseph. Entonces, cuando llega la policía y todo, lo que hacen es que lo arrestan y lo encierran por 18 meses. Okay. Él cumple su sentencia y todo y sale, pero él se entera de que su mujer estaba con un proxeneta, el cual le daba como que pues las sustancias que ella consumía. Y él, cuando se entera, es porque a ellos dos ya los habían pues detenido, ya habían sido acusados de venta de sustancias ilegales y de el descuido hacia el menor que tenían. Entonces al niño lo envían a un lugar, pues a un centro donde a él lo van a tener ahí. Y Joseph, por ahora sí que por los antecedentes que él tenía, pues lo que había pasado con los dos hombres, no puede recuperar a su hijo. Eso hace que él pierda totalmente la cabeza y va a un lugar donde se encuentran pues chavas que se dedican al sexo servicio. Okay. Y él agarra a una y la empieza a golpear y abusa de ella y la desvive, y repite lo mismo con otra chava. Pasa lo mismo, la agarra, abusa de ella y la desvive. Entonces, en su locura, lo que él hace es que él empieza como que a citar mujeres a su casa. Empieza a citar a mujeres que se dedican al sexo servicio. Y había una en especial que se llamaba Katy Magazine, que se supone que ella trabajaba en el lugar donde él trabajaba de pallets. Y empiezan a beber, a consumir, y él, al insinuársele, ella no quiere tener intimidad con Joseph, y lo que él hace fue que entra en ira y la empieza a golpear, abusa de ella y la desvive. Y lo que hace él es que su cuerpo lo sepulta en ese lugar y ahí lo deja. Entonces él, al dejarlo ahí, pues empieza como que pasa lo de esa chica, y luego pasa lo de las dos sexoservidoras. Okay. Pero cuando él necesita deshacerse de los cuerpos, se da cuenta de que no es tan fácil. Entonces él lo que hace es que le surge una idea y se dirige a la carnicería, compra carne de res
y carne de cerdo, porque dice que la carne del humano Sí, es similar mucho, a la sí. del cerdo. Entonces, cuando él compra estas carnes, lo que hace es que las muele y las mezcla con la carne Ok, humana. ok. Al tener la carne humana, porque él lo que hacía era que cuando tenía una víctima nueva, la carne la guardaba en pequeños toppers en su refrigerador. Entonces él mezclaba la carne y todo y salía a venderlo, pues, a la carretera, pues así en un puestecito normal, X, que tú podías ver y decir, no, pues qué bendición que hubiera un puesto de hamburguesas aquí para matar el hambre, te paras, consumes y te vas. Claro. Y entonces él fue lo que hizo, salió y comenzó a vender la carne a todas las personas que estaban allí. O sea, los que pasaban y les ofrecía las hamburguesas y la comían. Y la gente le decía que no sabían por qué, pero esas hamburguesas sabían muy ricas. Estaban tan, pero tan ricas. A lo que él, si llega un momento en el que se le acaba su carne mágica, su carne especial. Y lo que hace es que sale a buscar una nueva víctima. Cuando él sale a buscar a su nueva víctima, se topa con Rita Carpenter. Okay. Rita Kemper. Entonces, él cuando la lleva a este lugar y él se le insinúa, cuando ella no quiere tener intimidad con él, pasa lo mismo, estalla y la quiere abusar y la quiere desvivir. Y ella logra como que zafársele y empieza a correr, pero al llegar a una rejita que había ahí, cuando ella intenta escalarlo, él la alcanza, la baja y la arrastra otra vez a la casa. Ya cuando él pretende desvivirla de nuevo, lo que hace ella es que busca la manera, logra zafarse y se vuelve a ir de ese sitio. Ella fue la clave para poder atraparlo. ¿Por qué? Porque de cuando él pasó los 18 meses en prisión, básicamente como a los 6 meses fue cuando Él empezó, agarró a ¿no? ella, porque fue en 1996 cuando agarró a Rita Kemper. Entonces ella se va, encuentra a un oficial y le cuenta lo sucedido. Joseph, al verse descubierto, al saber de que no iba a tardar mucho la policía en llegar, lo que hace es que él va a donde había sepultado a Katy Magazine, porque él anteriormente había ido, había escarbado y había sacado la cabeza de ella y la había llevado a otra parte, dejando el cuerpo allí. Entonces, cuando Rita habla con los oficiales, les dice que cuando él la estaba tratando de asesinar, que él le comentó que él iba a acabar como las otras chicas, que iba a terminar sepultada en el sitio de los palets como las otras chicas, y ella se lo comenta a los oficiales. Entonces él al sentirse, Joseph al sentirse así de que pues él ya básicamente le había soltado la sopa a ella, habla a uno de sus amigos y le dice que le haga el favor de ir o sea, que lo ayude a desenterrar a una persona, a un cuerpo, y llevarlo a otro lugar. Entonces su amigo no quiso verse involucrado en eso y se lo dice a la policía. Entonces lo atrapan y cuando lo agarran a él empieza a decir que la carne era demasiado sabrosa y que no se arrepentía de a todas las personas que se las había vendido. Para esto la policía no sabía nada sobre las hamburguesas y sobre la carne que había él vendido. Entonces van al sitio donde estaba el cuerpo de Rita y se dan cuenta de que, no de Rita, de Katy. Entonces se dan cuenta que sí estaba ahí, y al hacerle ciertos análisis averiguan que realmente era de esta chica, y él es condenado por el homicidio de esta mujer. Pero él empieza a decir de que él no había sido la única persona que él había desvivido, que él había por lo menos desvivido a 10 personas más. Entonces ellos empiezan a hacer las averiguaciones, empiezan a ir a donde él les daba las indicaciones, pero no daban con que el lugar donde él les decía aquí está, no daban con ese lugar. Entonces el único asesinato que le logran comprobar es el de Katy,
y lo acusan pues por el intento de homicidio de Rita. Y ellos creían de que todo lo que él decía era únicamente para sentirse el más, o sea, como que voy a hablar de más para que todos crean que hice demasiado, pero realmente no pasó nada. Entonces, como él se la pasaba presumiendo todo eso, pensaban que él pues, estaba mal de la cabeza. Y cuando lo sentencian a ¿cómo se llama? A cadena perpetua, pues, por todo lo que había hecho. Pero él empieza a decir de que pues él merecía pues, la pena de muerte, pues, por los actos que él había cometido y que él no merecía vivir. Entonces empieza a pedir pues, esa condena y se la autorizan, pero en el año 2000 lo vuelven a como que a evaluar, lo vuelven le cancelan la pena de muerte y lo vuelven a condenar a cadena perpetua. Entonces en el año 2017 encuentran a Joseph desvivido en su celda y lo ven pues con medicamentos, todo en una situación pues no de que él se haya desvivido, solamente lo vieron ahí ya sin vida, y él falleció a la edad de 62 años en el año 2017. Qué historia tan rara. O sea, eso que me preguntaste es igual de cómo me sentiría yo de que al enterarme que consumí la carne humana. Es que piénsalo, de cierta manera, ¿cuántas veces no hemos comprado comida en un puesto? Sí, claro, el primer puestecito que ves, dices, tengo ganas de una hamburguesa, un perro caliente o algo. Ajá, y pon tú, o sea, ¿cuántas veces tú realmente conoces a tus vecinos? Claro. O sea, por más que los conozcas, ¿no? O sea, yo siento que nunca terminas de conocer a las personas. Y yo siento que, bueno, en la historia que me contaste, el factor que él lo hizo hacer todo eso fue más por las sustancias que él consumía, le dejó una psicosis, por decirlo así. Y se dejó guiar pues por el odio que sentía. Claro, el odio. Porque pues él estaba dedicado a su hogar, se sentía en la gloria, se sentía que lo tenía todo, al tener a su esposa, a tener a su hijo, que pues los amaba demasiado. Pero su mujer pues por las drogas decide dejarlo y se va. Y se va pues con una persona que le daba su consumo. Sí, claro, se fue por lo más fácil, claro. Sí, la prostituía y pues bueno, la encarcelaron, pues pierde a su hijo igual. O sea, no se lo quieren devolver porque él... Sí, por obviedad, pero obviamente las cosas que hicieron y todo eso. Sí, no consideraron que él pudiera cuidar al menor. ¿Tú realmente piensas de que si tú comieras un pedazo de carne humana sin saber que lo es, lo diferenciarías o cómo te podría decir? ¿O realmente solo dirías, es un sabor algo extraño y no sé, seguirías comiéndolo? Es que piénsalo. ¿Cuántas veces tú has comido algo? Sí, sin saber. No, pero escúchame. ¿Cuántas veces has comido algo que has dicho, sabe extraña la carne? Yo muchas veces. ¿Qué te hace pensar que te dicen, supongamos de que hay la creencia de que en muchos lugares te dicen, estás comiendo puerco, estás comiendo res, pero te dicen no, que era un perro, era un gato? De hecho hubo un tiempo igual, fue mucho tiempo atrás, de que igual decían de que las carnes hamburguesas, muchos les decían con carne de rata. Vean, con carne de rata no creo, porque ¿cuántas ratas tendrían que desvivir para hacer una hamburguesa? Es que pues nunca sabes, ¿no? Tal vez que estuviera mezclado, pues podría ser, ¿no? Por decir, en Humán, en un municipio pues de aquí de Yucatán, hubo un tiempo en el cual en un terreno encontraron muchas pieles de perros, como que mucho pelo, mucha piel de perro, y se decía que la cochinita que preparaban en ciertos sitios había sido con carne de perro. Bueno, no te vayas muy lejos, igual pasó una situación en Mérida, no recuerdo muy bien, pero era un señor de que decían que siempre, no sé si siempre adoptaba perros o los perros que había desaparecían, y una familia un día tenían ellos un perro que un día desapareció, pero se dieron cuenta de que el perro lo tenía su vecino que vivía frente a su casa. Ese hombre vendía
tacos y tortas de carne asada. Y resulta de que cuando empezaron a investigar y todo, resulta que al entrar a su casa él tenía muchas jaulas de perros. Y resulta que él vendía la carne de perro en tacos, en tortas. Y siempre decían que estaba rico. Y de hecho, no sé si igual supiste de que, bueno, acá nos encontramos en Progreso, Yucatán. Hubo un tiempo de que había una carnicería que está por los portales. Que estuvo por los portales más bien, en la esquina. De que igual vendía su carne súper barata. Y resulta de que cuando vieron a la persona sacar la basura, un perro empezó a morder la bolsa y eran huesos de perro. Pero ¿cómo sabrías tú que son huesos de perro? Porque la policía cuando fue y lo encontraron vieron que la forma del cráneo del perro. Ok. O sea, el cráneo. O sea, tú... O sea, ¿cómo pensarías eso? O sea, ¿por qué la gente haría eso? De venderle esas cosas a la gente. Pues, de cierta manera la ambición. ¿Por necesidad? No, la ambición. No por necesidad, la ambición. De que, lamentablemente, pues no sé si estamos en un país en el cual existe muy poca conciencia hacia los animales domésticos. En este caso los perros. ¿Cuánto perro callejero no te encuentras tú en la actualidad? Hay muchísimos. Bastantes. Entonces, por lo general, la mayoría de los perros callejeros pues no tienen dueño. O se lo tienen, se hacen a los que la Virgen les habla cuando es un problema, ¿no? Sí. Entonces, al haber mucho de este animalito y que nadie los va a extrañar, lo que hacen pues, es agarrarlos como si los fueran a llevar a la perrera y en un sitio donde no se den cuenta, pues hacen eso. Hubo un tiempo que yo llegué a ver un podcast, no un podcast, un video, un programa, o sea, un canal de YouTube de una persona que pues estaba enmascarado, que se llamaba Dante contra el bien y el mal. No Ese chavo se supone que era como que una persona que se dedicaba a robar anteriormente o algo así, pero como que decidió ya trabajar bien y todo. Y él lo que hace en sus videos que empieza a exponer ciertos actos de delincuencia, en el sentido de cómo se llevan las motos, cómo se llevan los vehículos. Empieza a explicar muchas cosas. Entonces, él en uno de sus videos lo que hace es que se infiltra en una de las casas donde llevan a los animalitos. Y él entra y son muchos perros los que tienen necesidad. No sé si existe ese video aún. Si existe, lo pueden buscar en YouTube. Se llama Dante contra el bien y el mal. De todas maneras, pues les voy a dejar la imagen de su canal por si gustan verlo. Digo, eso fue hace mucho tiempo que yo lo miraba. Pero te digo, es más común de lo que podríamos pensar, porque no siempre estamos conscientes de qué carne es la que nos están vendiendo. Claro. Y como te digo, cómo sabes realmente quién es tu vecino, a qué se dedica, o qué puede ser. Porque tú puedes verlo, saludarle todo, y tal vez dentro de su refrigerador tenga el torso de una persona. ¿Imaginas? De hecho, en la historia que te conté igual, muchas personas empiezan a comentar en los diversos videos que hay sobre ese tema y de esa persona, de no me lo creo porque yo siempre me lo veía una persona muy amable, siempre estaba recitando sus poemas, era muy tranquilo. Y de pronto hacen un cambio de otros comentarios. Dice, todavía me acuerdo de ese momento cuando lo capturaron. No me lo podía creer. O sea, eso es lo que vas, ¿no? De nunca terminas de conocer a las personas realmente. Y esa es una realidad. O sea, es como, supongamos que tú y yo llevamos el podcast y todo. Y yo vengo a tu casa a grabar, ¿no? Pero en una de esas yo ya no salgo. Te coman a mis gatos. Pues, o sea, así que, pero te imaginas qué fea situación sería esa. Ajá, o sea, tú nunca sabes que te lo pueden dar hasta en un vaso de agua, algo que te duerma, en una botanita. O sea, puede pasar muchísimas cosas, porque pues realmente nunca acabamos de conocer a las personas. Y también no sabes
que puede llevar a la locura a otras para que puedan cometer ciertos actos tan aberrantes, que no midan consecuencias o simple y sencillamente por mero gusto. Sí, claro, por ejemplo, hay tribus de que esa práctica es más común de lo que creemos también, de que se comen entre ellos canibalismo. Pues es que realmente esas tribus que lo hacían, se supone que, creo que en alguna parte del Amazonas o en Perú, hay ciertas tribus que Aún hacen ese tipo de... no tanto que lo hagan, sino que lo hacían hasta no hace mucho, Ujú. pero ellos lo hacían más como... Es pero por necesidad, ¿no? No, o sea, ellos lo hacían por decir que ellos creían que tú eras brujo. Y lo que Ok. hacían era que pues, te desvivían y te comían, porque así pensaban de que todo el mal que tú tenías así iba a desaparecer. Ah, ok. O en algunas culturas, pues, como la cultura maya, cuando los guerreros hacían sus torneos y todo, Sí, lo que hacían que al más fuerte lo desvivían. sí, era un honor para... Ajá, y todos los demás guerreros comían de él, porque se tenía la creencia de que toda la fuerza de este guerrero Iba haciendo... iba a ser para todos, o sea, les iba a dar fuerza y todo a los demás para volverse más fuertes. Y actualmente tal vez en algunas tribus no contactadas del Amazonas, puede ser que se dé, pues, Sí, claro. al ser toda una amenaza. Pues Sí, que- pues van a optar por... Si hacían eso, van a optar por... Pero pues ya estando en la ciudad o algo así, o sea, ¿qué tendría que suceder o qué tendría que pasarte para que tú llegases a consumir la carne de una persona? Es que yo siento, como dices, la desesperación, ¿sabes? De que, no sé, por ejemplo, es el caso de Jeffrey Dahmer, por ejemplo, de que él supuestamente en la serie, en las historias que te cuentan, cuando desvió a las personas, que lo que hacía, su primera persona que lo que hizo no sabía qué hacer. Y pues empezó a guardarlos en el refri, empezó a consumirla. Y fue como un gusto que lo agarró. Y yo siento más que es por desesperación. Y al no saber qué hacer y pruebas algo que te gusta, por obviedad vas a querer consumirlo más y más. Es como una droga. ¿No lo podrías ver de esa manera? Pues sí, o no sé, es que uno te puede decir, qué mal consumir tal cosa, pero así como existen las diferentes culturas en muchos países, tal vez así como en Perú se come el cuyo, pues aquí dices, no, no me voy a comer un cuyo, Claro, es pero de la nada aquí se comen a los chapulines y ahí te van a decir, no, pues se comen un qué insecto. asco, ¿no? O sea, Ajá, entonces siempre va a haber como que sí, ese que no se tipo compara. de culturas. Que no se compara a la de un ser humano, ¿no? Pero quien quita de que pues en un sitio sí sea permitido. Porque no sé si en Tokio o algo así se supone que iban a abrir como una especie de carnicería de carne humana o algo ¿Sí? así. No sabía eso. Y eso tenía entendido que iban a abrir como una especie de carnicería o algo así, donde la carne provenía como de ciertos lugares, que la persona creo que había dado la autorización como para que en caso de que él fallezca, su carne pueda ser vendida. Consumida, ¿no? Si estoy mal, pues me encuentras, si estoy bien, voy a dejar por algún lugar pues, el artículo o algo así, donde lo llegue a ver. Si existiera eso aquí en México, ¿tú te atreverías a probarlo? Pues tal vez por curiosidad. Sí lo harías por curiosidad, yo la verdad no. Pues es que es como que en algún momento te digan, estás comiendo carne de algo y te dan carne de caballo. Sí, claro, pero no es lo mismo consumir carne animal que carne, bueno, que carne humana, ¿no? Pero Supongamos que tú vas a un lugar, lo comes y no sabes qué, y no sabes qué es. y te gusta, es como, Y después viene y te dicen era carne humana, ¿qué haces? pues no lo sigo consumiendo. Digo, a mí me pasó eso cuando la Que se consumí. parece a la res. Ajá, yo me fui con la idea de que era res, Ujú. del sabor y todo, y cuando me dio, no lo podía creer, y cuando me lo volvían a ofrecer, ya no lo quería comer. Pero creo que es más mental eso, ¿sabes? Como por el hecho de que sabes lo que es, no lo quieres consumir. Ok, pues sí, tal vez tenga que cortar esa parte, pero ajá, es que sí, Sí. Es algo que no No te sé. permite. Ajá, o sea, no es que esté mal ni esté bien, o sea, sí está mal, o sea, o como lo quiera ver, o sea, déjenos con los comentarios qué piensan al respecto de si llegan a ver una tienda o sea, ser pues permisible o legal o algo así consumir, pues, carne humana lo llegan a hacer,
lo que piensan que tendría que pasar por la cabeza de una persona, pues para llegar a tener ese tipo de acto, cometer ese tipo de acto. Claro. ¿Quisieras agregar algo más antes de terminar el video? Pues nada, o sea, como siempre, pues agradecer que nos hayan, o sea, de que hayan llegado hasta este punto del video, que nos dejen en los comentarios qué piensan al respecto, qué harían ustedes o no sé si conocen bien a sus vecinos o qué piensan sobre el consumo de carne humana o qué pasa por su cabeza ahora escuchan la palabra canibalismo. O como dijiste, ¿qué pasaría si ya consumieron algo que les gustó, no saben qué es y al final se enteran de que es ese tipo de carne? ¿Qué es lo primero que pensarían más bien? Sí. O lo que harían. Sí, y pues como siempre, pues agradecerle que nos lleguen acá y que nos sigan en las diferentes redes sociales, que nos sigan en TikTok, en Instagram, pues en YouTube, Facebook. En Facebook. Y pues nada más, pues agradecerles y que pues ya vamos a estar comenzando a subir videos más seguido, ¿no? Sí, así es. Y pues igual si les gustaría que hablemos de un tema, igual pueden comentarlo y pues investigamos sobre ese tema. Y que nos envíen los videos que se encuentran, videos de anécdotas propias, videos que tal vez ustedes hayan grabado. Sí, de hecho, la semana pasada subimos el audio, no sé si lo escuchaste. Sí. ¿Y qué te pareció ese audio, esa historia? Pues es que cuando o sea, no puedo decir como de que él estaba en un error o no, o estaba bien, pero él, ¿por qué no se quitó la venda de los ojos? O sea, sí, ok, te duele mucho tu cabeza, tienes jaqueca, lo que quieras, te los vendas. No es juzgar, ¿no? Claro. No sé qué yo haría en esa situación. O tal vez al pensar que es una persona conocida o algo para mí. Pero si alguien llega y te habla y tú tienes los ojos vendados, o sientes un terremoto o algo así, te los quitas para poder salir del lugar. Lo más obvio, sí. O como, ¿por qué no te quitarías la venda? O sea, mi primera duda fue, ¿por qué no se quitó la venda? Bueno, en mi caso a mí me suele pasar que cuando me duele mucho mi cabeza, una forma de que yo me siento un poco más tranquilo, me disminuye un poco el dolor, es tapándome los ojos. No sé si a todas las personas les pasa eso mismo, pero a mí me funciona bastante, que de hecho hasta cuando me paro necesito estar así, porque siento que la luz me molesta o cualquier cosa me molesta que me llegue a reflejar. Pero esto es por la sensibilidad que tiene. Pero ¿sabes qué pasa? A mí lo que me dejó muy intrigado de esa historia fue de que dijo que cuando vio las cámaras se veía que le estaba hablando con alguien cuando en realidad no había nadie. Y yo he visto varios videos que igual pasa esa situación, ¿no? Pero pues igual es un poco dudoso, ¿no? Porque pues igual puede ser que por la calentura que te hace alucinar más bien, puede ser esa situación, ¿no? Es que, te digo, tal vez si él llega a ver el video, que nos comente por qué no se quitó la venda. Exactamente. O sea, la única duda que me queda es esa. Ok, entiendo que al escuchar una voz, al entrar con confianza, al sentir que estás interactuando con alguien, no te ves en la necesidad de, pero si tu vida está en riesgo, ¿por qué no quitarte la venda de los ojos? O sea, yo siento que lo último que pensaría es mi dolor de cabeza, me quito la venda y salgo de... Sí, claro, igual siento que sería como un método de supervivencia, ¿no? Claro, que si se hubiera quitado la venda no nos hubiera podido compartir su historia. Digo, tal vez en ese momento uno no razona bien, como en retrospectiva dirías, quítatela y corres. Tal vez en ese momento no pasó por su cabeza. Claro. Es algo interesante de que él mismo, o sea, que más nos hubiera gustado como poder tener esos videos donde él comenta que se aprecia que está caminando y se ve que está platicando con alguien, pero que no hay nadie con él. Entonces, a él, pues agradecerle muchísimo su historia y una disculpa si cree que estamos poniendo en juicio lo que le sucedió. No es así, solamente son pequeñas punto dudas. De vista, claro. Sí, o sea, como si se lo comentara a sus amigos y un amigo le diga, ok, no puedo poner en duda lo que me platicas, pero ¿por qué no dijiste esto? O sea, exactamente, sí, es como, bueno, yo haría eso, dirías tú, ¿no? Ajá, a final de cuentas, pues es una plática. Claro. Y pues un comentario pues, personal, no es como que una crítica o algo así. Ajá. Bueno, pues les invitamos a que escuchen esa historia, la verdad está muy interesante y pues nos digan qué les parece.
Sí, y pues les repito que nos sigan en todas las redes sociales, en Instagram, TikTok, en Facebook y pues en YouTube. Y pues nada más agradecerles como siempre. Sería todo y como siempre desearles Que tengan una feliz noche sin luna.